Y bueno, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 19. Lucas capítulo 19. Y vamos a ver un pantallazo general de algo muy importante en lo cual el mundo evangélico comienza a celebrar esta semana, ¿verdad? Este domingo. Hoy comienza lo que sería bíblicamente la última semana de nuestro Señor Jesucristo caminando en la tierra como persona, ¿verdad? Como hombre. Hoy sería lo que el mundo denomina el Domingo de Ramos, ¿ah? O la Biblia llama la entrada triunfal en Jerusalén, ¿verdad? Vendría a ser la última semana, como les decía, y yo quiero hacer hincapié en el primer día, o sea, el domingo de Ramos, o sea, el primer día de la última semana de Jesucristo, que terminaría obviamente una semana más tarde con su resurrección, ¿verdad? Obviamente después de su muerte, de su crucifixión, muerte, ¿verdad? Entonces, ahí en el Evangelio de Lucas lo podemos encontrar, esta historia la podemos encontrar en los 4 evangelios, pero Mateo, Marcos y Lucas van a dar una visión más exacta de lo que es este tiempo, de lo que sucedió acá, ¿verdad? En lo que llamamos los evangelios sinópticos, ¿verdad? Que son 3 visiones de la misma situación. A mí, Lucas en lo personal es uno de los libros que más me gusta. ¿Por qué? Porque quien lo escribió, Lucas, como dice la Biblia, él era médico, lo podemos allí ver en el libro de Colosenses. Pablo va a decir, Lucas, el médico amado, ¿verdad? Lo podemos ver allí en Colosenses 4:14, ¿verdad? Y Lucas, al ser médico, era alguien muy detallista, alguien que realmente le daba mucho hincapié a los detalles. Por eso a mí el Evangelio de Lucas, desde los sinópticos, es uno de los que me gusta, porque da mucho detalle de cada una de las situaciones. Y vamos a empezar ahí en el capítulo 19, verso 28, que dice: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Comenzamos con Jesús, ¿verdad? Llegando a la aldea o lo más cercano a Jerusalén. No era la primera vez que Jesús venía a Jerusalén, ¿verdad? Pero esta vendría a ser una venida muy especial, ¿verdad? Porque obviamente, como decíamos, es la última vez que va a venir en persona, en carne. Entonces dice que llegó y envió a 2 de sus discípulos, ¿verdad? A buscar, ¿qué? Dice el verso 30. Un pollino, lo que podríamos decir un burro, ¿verdad? Un burrito, un hijo de burro. Hay un hijo de un animal de carga, dice la Biblia, dice nosotros los evangelios. Así que dice que estaba atado, interesante, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Primera lección que vemos acá: la creación está sujeta al Creador. Cualquiera de nosotros podríamos tratar de subir a un caballo o a un burro sin domar. ¿Qué pasaría? Nos tira de una. Tal vez ni siquiera lo podemos subir, lo tocamos y sale disparando, ¿verdad? Entonces dice que ningún hombre jamás lo ha montado. La creación está sujeta al Creador, ¿verdad? O sea, Jesús mandó a buscar a un animal el cual jamás había sido montado. Jesús lo iba a montar. ¿Por qué? Porque ese burro había sido creación de Jesús, ¿verdad? Eso lo dice el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 3. Dice: desatadlo y traedlo. Verso 31. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Acá vemos la humanidad de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús necesitaba algo. No nos olvidemos que Él es Dios. ¿Qué es lo que necesita Dios? Nada.
Porque Dios es Dios, ¿verdad? Y dice, porque el Señor lo necesita. Ahora, yo te hago esta pregunta. ¿No será que el Señor te necesita a ti también para algo en específico? Porque no nos podemos olvidar que nosotros somos los representantes de Dios en la tierra. Nosotros somos, a través del Espíritu Santo, los enviados, ¿verdad?, a predicar la salvación. Jesús le dijo a sus discípulos: id, predicad, enseñándoles que guarden todas las cosas, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la gran comisión. Eso es lo que Dios nos mandó. Así que Dios puso esa comisión ¿en quién? En su iglesia, en nosotros. Por eso dice, el Señor lo necesita. Tal vez el Señor te esté necesitando de él para hacer algo. Tal vez algo mínimo o algo grande. No lo sabemos. Pero Dios te va a utilizar. Eso es seguro. Por algo estamos acá. Por algo somos partícipes de su reino. Dice el verso 32. Fueron los que habían sido enviados y hallaron, como les dijo. Y cuando desataron el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Verso 34, ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. O sea que ellos hicieron tal cual Jesús les dijo. Ahora podemos ver algo interesante acá. No era que los dueños no sabían para qué. Porque yo te traslado la pregunta a ti. Yo, como siempre lo comparto, para mí el Evangelio es algo práctico. ¿Tá? La Biblia es algo práctico. A veces los pastores le damos un poquito de color a las cosas. ¿Tá? Pero la Biblia es algo práctico. Yo te hago la pregunta. ¿Tú le prestarías tu auto a alguien que tú no conoces? Por más que te diga que es para el Señor, ¿tú se lo prestarías? ¿Verdad que no? Así que podemos ver que Jesús ya había preparado todo. Podemos ver que Jesús no era la primera vez que se había cruzado con estos dueños, con los dueños del burro. Por eso la frase clave, el Señor lo necesita. Ellos entendieron para qué ellos se llevaban el animal, ¿verdad? Y tal cual Jesús les dijo, ellos respondieron: ni una jota ni una tilde serán añadidas a su palabra. Ni una jota ni una tilde. Qué importante que es ser efectivos y prácticos con lo que Dios dice, nada más. A veces nosotros queremos hacer un poquito más en nuestra tal vez buena intención, porque nosotros tenemos buenas intenciones siempre, o la mayoría de las veces cuando hablamos de las cosas de Dios, ¿verdad? Pero hay cosas que solamente atañan a ti y otras cosas atañan al Señor. Tú no vas a poder hacer lo que el Señor quiere hacer. Tú vas a tener que hacer lo que el Señor dice que hagas. ¿Tá? Simplemente eso, nada más. No vas a poder hacer ni más ni menos. Y acá lo podemos ver práctico. ¿Tá? El Señor lo necesita. Ellos entendieron. Se llevaron el animal. Verso 35. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus manos sobre el pollino, sus mantos, perdón, sobre el pollino, subieron a Jesús encima. ¿Ah? O sea, podemos ver aquí lo que decíamos de la creación sujeta a su creador. Jesús se subió a un burro que jamás nadie había montado. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Y cuando llegaron cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Acá yo te hago otra pregunta. ¿Cuál es el motivo de tu alabanza a Dios? Es increíble que a veces le preguntamos a las personas por qué alaban a Dios y no tienen una respuesta así. Si yo te pregunto por qué alabas a Dios, tú tienes que tener en tu corazón claro por qué tú alabas a Dios. ¿Y por qué alabas a Dios? ¿Es necesario tenerlo claro? Claro, nosotros tenemos que ser, como les dije, prácticos. ¿Tá? Yo alabo a Dios por tal cosa. ¿Tá? Ellos alababan a Dios porque, como dice ahí, por las maravillas que habían visto. Alababan a Dios por algo específico. Por algo específico. Dice el verso 38, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Nosotros podemos ver que ellos lo que estaban recitando era el Salmo 118, capítulo 28. ¿Ah? Muchos en otros evangelios dice Hosana al que viene. ¿Ah? Dios salva ahora, significa Hosana.
¿Ah? Entonces ellos estaban recitando, ¿qué? Un salmo, la palabra de Dios. Qué importante que es hablar la palabra de Dios. Qué importante que es ser específicos en la palabra de Dios. Qué importante que es conocerlo. Qué importante que es estudiarlo. Qué importante que es pronunciarlo. ¿Ah? Es muy importante nuestras oraciones. ¿De qué están cargadas? ¿Están cargadas de palabra o están cargadas de palabrería? ¿De qué están cargadas nuestras oraciones? Es muy importante, ¿verdad? Recitar la palabra de Dios. Verso 39. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. ¿Qué podemos ver aquí? Los fariseos sabían perfectamente de la profecía que dice en el libro de Zacarías capítulo 9, verso 9. ¿Ah? Sabían perfectamente de esa profecía. Si quieren la podemos ir a ver ahí rapidito. Perdón, ¿qué era Zacarías? Zacarías 9, verso 9. Si estamos hablando de los fariseos, estamos hablando de quién? De los doctores de la ley, ¿verdad? De alguien que conocían perfectamente lo que era el Antiguo Testamento. Entonces ellos estaban escuchando que estas personas estaban recitando partes de lo que era el Antiguo Testamento. Y ellos estaban viendo que lo que estaban viendo con sus ojos era el cumplimiento de una profecía bíblica, ¿verdad? Dice el libro de Zacarías capítulo 9, verso 9: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Tremendo. Jesús estaba cumpliendo la profecía, ¿verdad? Y estos fariseos, ellos estaban viendo que esto estaba sucediendo, por eso les dicen: Maestro, reprende a tus discípulos. Qué importante que es no callarnos. Porque hoy el mundo, con lo que está sucediendo, está queriendo callar la palabra de Dios, ¿verdad? La está queriendo callar. ¿Por qué? Porque nos reducen los tiempos de congregación, porque yo tengo contacto, por la gracia de Dios, con muchos pastores de Sudamérica, de Estados Unidos, ¿verdad? Tengo muchos colegas, en los cuales hay países que hace más de un año que tienen su iglesia cerrada. Más de un año. Ustedes imagínense lo que es eso, ¿verdad? Donde la Biblia dice que en la congregación, allí donde Dios envía bendición y vida eterna. Imagínense lo que es estar dispersos, cada uno en su casa. Es tremendo para lo que está sucediendo, para la iglesia como cuerpo hoy, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos ser firmes. Entonces Jesús le responde, verso 40, y él respondió y les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Nuevamente Jesús le está diciendo que si ellos se callan, mi creación va a hablar. Mi creación va a hablar. O sea que tú tienes que tener paz. Porque el mundo, por más que quiera callarnos, por más que quiera encerrarnos, por más que quiera cortar el Evangelio, no va a poder. Porque mi Dios es más poderoso que lo que hay afuera, ¿verdad? Es mucho más poderoso. Y Jesús lo está diciendo clarísimo: está bárbaro, se pueden callar ellos, pero si ellos se callan, hasta las piedras van a hablar. O sea que siempre va a haber palabra. Siempre va a haber palabra. Lo podemos ver en los miles de años de historia de la Biblia. La Biblia siempre estuvo corriendo. Siempre Dios se encargó de guardar su palabra. ¿No se va a encargar hoy? Por supuesto que sí. Porque Él tiene que ser justo y fiel en el cumplimiento de los tiempos. Todo va a pasar, pero su palabra permanece para siempre. ¿Ah? Se seca la flor, se marchita, pero su palabra permanece para siempre. En Isaías capítulo 40, verso 8. La Biblia y la palabra de Dios siempre van a prevalecer. Dice el verso 41: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Acá vemos a Jesús en un acto, podríamos decir, carnal, llorando. Pero Jesús no lloraba, no estaba llorando por un emocionalismo. Jesús no estaba triste por
ver algunas cosas. Jesús estaba triste por lo que vendría, pero no por su crucifixión, porque él sabía exactamente lo que iba a hacer. Él estaba llorando y triste por lo que le iba a suceder a su pueblo. Después, ahora lo vamos a ver, por qué Jesús llora. Dice el verso 41, diciendo en este acto: oh, si también tú conocieseis, a lo menos en este tu día, ¿verdad? Hoy cuando nuestra hermana hablaba de este es el día, y esto es ese salmo tan hermoso, este es el día, ¿verdad? Jesús le está diciendo, si en este es tu día, lo que es para ti, lo que es para tu paz, o sea, no conoces lo que es para tu paz, le está diciendo la ciudad, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, y acá comienza a describir lo que le va a suceder a Jerusalén, cuando tus enemigos te rodearán. Y acá vamos a ver cinco aspectos sobre el ataque romano posterior a Jerusalén. Dice, te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán, verso 44, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y esto hoy lo podemos aplicar a la vida de una persona que le dice no a Jesús. Esto es lo que le va a suceder, se va a destruir. Ahora, leyendo algunos comentarios sobre este verso en particular, no hay destrucción tan grande como el alma de una persona. No hay más. Por más que podemos ver guerras y muertes y un montón de cosas, pero no hay destrucción más grande que el alma de una persona. ¿Por qué? Porque eso es la ventana para el mal. Así que la destrucción de una persona lejos de Dios, es una persona condenada a la destrucción. Así que, ¿cuánto más tenemos que nosotros conocer de la palabra de Dios? Para que cada vez que se nos presenten esas situaciones, abrir la puerta, y abrir la puerta, y abrir la puerta, para que Jesús, su Espíritu Santo, en su misericordia, obre. Porque todos los que estamos aquí somos productos de que alguien oró por nosotros, de que alguien intervino por nosotros. Así que es tiempo de que la iglesia intervenga por aquellos que todavía están afuera. Yo soy una persona sumamente bendecida de parte de Dios, y lo puedo decir por qué. Gran parte de mi familia directa se congrega. Gran parte de mi familia directa. Miren que no es fácil, no es nada fácil. Por eso tenemos que orar, por eso tenemos que buscar al Señor, por eso tenemos que entender cuán importante es cuando Jesús llega a las vidas de las personas. Y acá viene la aplicación, verso 45 en adelante. En el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él. Verso 44, diciéndoles, escrito está. Nuevamente Jesús vuelve a citar, ¿qué? La palabra de Dios. Isaías 56:7. Mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y quiero ver este mismo pasaje, desde la visión de Mateo, capítulo 21. El mismo pasaje de la visión de Mateo, capítulo 21, verso 12. Dice así: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Verso 13, y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Número 1. Dice, entró Jesús en el templo de ¿quién? De Dios.
déjame decirte que tú eres creación de Dios. Así que tú le perteneces a Dios. Ahora, para que esa pertenencia Dios pueda habitar y obrar, el templo debe ser abierto para que Dios. Y vemos una aplicación muy importante acá. Jesús, después de entrar a Jerusalén, fue directo ¿a dónde? Al templo. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Lo limpió. Y esta es la aplicación. Jesús quiere entrar en tu corazón para limpiar. Limpiar. ¿Verdad? Hay que limpiar el corazón. Por eso Jesús, cuando llega a la ciudad y llega a comenzar su última semana, entra en la ciudad santa y va ¿a dónde? Al corazón de la ciudad, al templo. Ese templo que, como vemos, estaba siendo profanado, como están siendo profanados los corazones de muchos hoy. Y podemos ver aquí, por ejemplo, dice cambistas, ¿verdad? Y vendedores. Todas esas cosas habitan en el corazón de las personas hoy. Y le podemos poner nombre a los cambistas y a los vendedores, ¿verdad? Podemos poner orgullo, ira, enojo. Un montón de cosas le podemos poner a esos nombres. Y eso es lo que hoy habita en el corazón de las personas. Por eso Jesús no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos que abrirle las puertas del templo para que Él entre. Para que Él entre y que haga ¿qué? Lo limpie. Lo limpie. Pero hay una razón más para eso. ¿Por qué Jesús hace eso? Miren lo que sucede después, verso 14. Y vinieron a Él en el templo, ciegos, cojos, ¿y qué hizo? Los sanó. ¿Tú quieres servir a Dios? Limpia tu corazón. Cuando tú limpias tu corazón, vas a poder ser realmente un siervo eficaz. Tú vas a poder servir como Dios quiere que tú sirvas. Hay veces que nosotros estamos desmayados en oración porque queremos ver obrar a Dios. Porque queremos ver a Dios en un lugar o en el otro o en aquello. Y dice uno de los versos favoritos míos en la Biblia. Mateo capítulo 5, verso 8, hablando de las bienaventuranzas. Jesús dijo, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Tú quieres ver a Dios obrar? ¿Verdad que sí, Bueno, entonces comienza por limpiar tu corazón. De todo eso. Si tú quieres ahí en un papelito, pon cambistas y vendedores. Y al lado le pones todo lo que puede ser sinónimo de cambistas y vendedores. Porque lo que estaba sucediendo es que estaban profanando el templo. Algo que era de Dios. Tú eres de Dios. Tú eres de Dios. Y Jesús vino para que tú seas siervo eficaz como Él quiere que seas. Así que, si nosotros queremos una vida la cual podamos servir como debemos servir, necesitamos que Jesús limpie nuestro corazón. Pero no que lo limpie ahí nomás. Una vez me hicieron una ilustración del corazón de una persona, como una casa. ¿Ah? ¿Por dónde se entra una casa? Por la puerta principal, ¿verdad? Y después, ¿qué tiene la casa adentro? Muchas habitaciones con muchas puertas. Entonces, si tú le abres todas las puertas de las habitaciones al Espíritu Santo, Él va a obrar, va a limpiar, va a sanar, va a libertar, va a hacer todo lo que tiene que hacer. Ahora, si hay habitaciones en tu casa que tú le cierras la puerta, si tú no se la abres, el Espíritu Santo no va a poder, porque Él es caballero. Él no fuerza a nadie ni violenta a nadie. Él quiere que tú le abras la puerta. ¿Y sabes qué pasa si no abres la puerta? Esas habitaciones empiezan a tener mal olor. Empieza a salir olor feo de ahí. ¿Por qué? Porque hay cosas impuras. Hay cosas impuras. Y el Señor quiere toda la casa, no quiere habitaciones. Porque Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios celoso. Así que en este día tan importante para el mundo evangélico, este día tan importante para recordar, pero no recordar con angustia por lo que Jesús hizo,
sino con admiración. Admirar al Señor. Como Él, sabiendo lo que iba a suceder, Él lo hizo igual. ¿Y cuál fue el motivo? El amor por ti y por mí. Eso fue lo que lo motivó. Y en cada uno de los días, a partir de hoy hasta el domingo próximo de Pascua, podemos ver muchas cosas las que Jesús hizo. Yo les animo a que puedan estar viendo esta semana en los evangelios qué fue lo que Jesús hizo cada día hasta llegar a la resurrección. El evento más importante y el evento que cambió el curso de la historia. El evento que cambió a la humanidad. La resurrección del Señor Jesucristo. ¿Ah? Hay un antes y un después de Jesús. Y eso no lo puede negar nadie. Nadie lo puede negar. Y nosotros podemos ser testigos y testificar de que hay un antes y un después en nuestras vidas. Después que Jesús entró, después que Jesús obró, hay un después. Y ese después es glorioso. Amén. Amén. Les invito a orar.